Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Estimados amigos oyentes, tengan todos muy buenos días. Si buenos podrían ser. Apreciar la verdad en el marco de investigaciones responsables como las de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, más que cualquier otra institución que ha venido deteniendo una prolija investigación que el periodismo independiente y el periodismo de investigación ha protagonizado, como consta nuevamente en un capítulo mayor, consta a la ciudadanía que son los periodistas de investigación los primeros en jugarse incluso todo tipo de previsiones, de cuidados y de eventuales actos de represalia que acostumbran los forajidos, los que han venido simulando escenarios tranquilos, que culpan a los demás, que nos quieren conducir imaginativamente a todos los ecuatorianos a una suerte de optimizar nuestra visión y ejercitar un seguimiento a personas que nada tienen que ver con el conflicto de fondo. Y ese me parece que es este instante la estrategia que comienza a evidenciarse en todos los circuitos que falsean la verdad o le otorgan connotaciones de culpabilidad a otras personas. No hay santos en esta cuajada circunstancia de corrupción. Empero el dinero público, quieren significar, también ha sido utilizado, y la hora se empeña en aquello, desde luego con las suficientes bases que contribuyen a generar una premisa que le ubican en primera plana. Veamos y revisemos esta circunstancia. Primero el titular, primera plana, el titular. Nos había comprometido una rápida entrevista el periodista Cristian Zurita. Esperemos que nos cumpla. Si hace un nuevo intento, si es tan amable, mi querido Milton. Cristian Zurita quería, y de hecho tiene y ha ejercitado nuevas revelaciones con Fernando Villavicencio en el tema arroz verde. Y sobre este tema arroz verde, la hora dice: el esquema de aportes millonarios irregulares a las campañas electorales de Alianza País. Repito, el líder informativo dice lo siguiente: el esquema de aportes millonarios irregulares a las campañas electorales de Alianza País, a cambio de la adjudicación de obras, no se habría dado únicamente en los comicios del 2013, cuando Rafael Correa ganó por tercera ocasión, ganó aparentemente y por tercera vez la presidencia. Y en 2014, ahora hay que dudar de todo, y en 2014, cuando el movimiento obtuvo el mayor número de alcaldías y prefecturas en las votaciones seccionales, las donaciones voluntarias para las elecciones del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, las elecciones del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass también habrían
copiado ese esquema. Un grupo de personas denominados líderes, entre comillas, eran las encargadas de negociar los aportes con empresas a cambio de obras, y los coordinadores se dedicaban al cobro de dinero en efectivo. En un nuevo informe publicado esta víspera por los portales digitales La Fuente y Mil Hojas, se destapan los nombres de los líderes y de las empresas que habrían financiado la campaña de Moreno y Glass, al mismo estilo de la investigación Arroz Verde 502, que derivó en 2 procesos judiciales. Los líderes de este esquema habrían sido el exprefecto de Pichincha, Gustavo Barroja, la actual prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, y el ex vicepresidente Jorge Glass. A ellos se los conoce con las siglas estratégicas de Baroja L1, la actual prefecta de esta provincia, Paola Pavón, L2, y el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita y preso en la cárcel de Latacunga 13. Tenemos, señoras y señores, en línea telefónica, en un primer aparecimiento, quiero entender, a Fernando Villavicencio, uno de los protagonistas más importantes, conjuntamente con Cristian Zurita, hay que dar los nombres y apellidos completos, en prácticamente habernos anticipado a una realidad que con nombres, apellidos y circunstancias, más que todo, con elementos de protagonismo dentro del gobierno o dentro de los gobiernos de Alianza País, pues han suscitado enorme perplejidad en la población ecuatoriana. Han suscitado enorme expectativa y nosotros incluso estamos aguardando la presencia del secretario nacional anticorrupción, designado el doctor Granda hace algunas semanas. Pero yo tengo en este momento ya la oportunidad de conversar con Fernando Villavicencio. Doctor, va a ser un día intenso. Los medios de comunicación estamos presurosos de poder contactar con ustedes para que nos expliquen cuál es el formato global que, a manera de un lead o de una panorámica, usted nos podría explicar a todos los medios de comunicación que logremos conexión esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, Fernando. Estimado Gonzalo, buenos días, siempre un honor estar con ustedes. Y bueno, y tempranito no son buenas noticias, casi no hay buenas en este país. Esta tercera entrega es parte de este menú Arroz Verde 502, que inició con un primer trabajo que generó inmediatamente la reacción fiscal, el apresamiento de Pamela Martínez, la asistente personal de Rafael Correa, y de la señora Laura Terán, también funcionaria de la presidencia, y ahora que tiene tras las rejas a Alexis Mera Hiller. Esto que hace muy poco tiempo era imposible de creer y de pensar, pues está pasando en Ecuador. Esta tercera entrega no podía quedar bajo las alfombras, no podía quedar fuera del ojo público, fuera del ojo del periodismo, porque está ahí. Es un informe elaborado en el mismo formato de Arroz Verde 502, que tiene el nombre de Informe Majano o Caso Lucas Majano. Este es un documento que tiene una serie de anexos que próximamente entregaremos al país y a la justicia. Adquiere este nombre de Lucas Majano porque la calle, un pasaje del norte de Quito que se llama Lucas Majano, y en la intersección con la avenida Brasil, muy cerca de Teleamazonas, ahí funcionó una casa durante la campaña
de presidencial de Lenín Moreno y Jorge Glass del año 2017, y también en esta casa funcionó o se llevó adelante la última campaña, la reciente campaña de la lista 5, que impulsó la candidatura de Paola Pavón a la prefectura de Pichincha. Este es un informe igualmente largo, completo, bastante preciso, que detalla el mecanismo que se utilizó para recaudar fondos para esta campaña. Y aquí aparecen, como ya se ha dicho, en el mismo formato anterior de Arroz Verde 502, 3 personajes que son los líderes que habrían recaudado la plata. El líder 1, que es el ex prefecto Gustavo Baroja, que fue gerente de la campaña de Lenín Moreno, la señorita Paola Pavón, prefecta de la provincia, como L2, y Jorge Glass, detenido, L3. Y aparecen 2 figuras muy importantes que para mí empiezan a ocupar en los espacios de Pamela Martínez y de Laura Terán, que son los señores Diego Espinosa y Patricio Beltrán como coordinador 1 y coordinador 2. Digo, Gonzalo, estas 2 personas son importantes y lamentaría mucho que sea verdad aquella información que está circulando, que estos 2 señores ya habrían fugado del país, porque ellos fueron los recaudadores. ¿A quiénes se refiere, Fernando? A Diego Espinosa y Patricio Beltrán. ¿Cuán importantes son estos personajes, entre comillas? Cumplieron el rol de alguna manera de Pamela Martínez y la señora Terán, porque ellos eran los que recaudaban el dinero, en gran medida ya gestionado. En el caso del señor Espinosa, él ocupó un altísimo cargo de confianza de Gustavo Baroja en la prefectura de Pichincha, que fue gerente hasta hace no mucho tiempo de la compañía, de la empresa pública Hidroequinoccio, que era la empresa, que es la empresa que maneja los procesos de contratación de las grandes obras de la provincia de Pichincha, y el señor Patricio Beltrán era el gerente financiero también de Hidroequinoccio. Díganos, Fernando, las donaciones eran voluntarias, no obstante, habían unos activistas, entre ellos el exprefecto Baroja, quiero entender, y 2 otros personajes más o menos cohesionados con él, que andaban solicitando, eran, activistas de donaciones de parte de empresas privadas que nos han sorprendido ciertamente. No sé qué nos pueda alegar usted o informar de esto que le estoy planteando. Bueno, aunque se presente como donaciones de las compañías contratistas del Estado, en realidad lo que son es formas de soborno. De esta forma, el gobierno exigía a las compañías del gobierno provincial y las autoridades del gobierno de Correa, exigían a las corporaciones, a las grandes contratistas, que hagan aportes para la campaña. En el caso que ya se ha mencionado de Hidalgo, de Rey Lácteos, y también hay recursos gestionados por importantes funcionarios locales como Mariano Zambrano, cuestionado prefecto de la provincia de Manabí. Según el informe Majano, habría aportado con $800,000 a la campaña de Lenín Moreno y Jorge. O sea, habían líderes entre comillas en Quito, así los llamaban además, líderes en Quito, líderes en Guayaquil y líderes en la generalidad de las provincias donde cohabitaban las empresas públicas y privadas o mixtas que contribuían, porque esto hay que también referir, hay empresas mixtas, hay empresas público-privadas, o hay empresas exclusivamente públicas y empresas privadas exclusivamente que donaban estas cantidades de dinero. ¿Pedidas por quién? Le preguntaba Fernando. Sí, aparecen como figuras clave el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quien además presidía el CONGOPE, es decir, en esta posición de liderazgo nacional, dirigiendo a los prefectos del país, él ejerció sin duda mucha presión sobre algunos de ellos. En este caso aparece en el informe el ex prefecto de Los Ríos, Marco Troya, el ex prefecto Mariano Zambrano, aparece incluso la Secretaría de la Reconstrucción, lo cual es terriblemente doloroso para los ecuatorianos saber que gran parte, o en el concierto de lucha por salvar a la gente que quedó víctima del terremoto de Manabí,
se haya utilizado recursos, por eso aparece el señor Carlos Bernal también con un importante aporte. Y algo que llama muchísimo la atención y sin duda la preocupación ciudadana es una cantidad enorme, $1.500.000 entregados por la Secretaría Nacional de Inteligencia en efectivo, en billetes de $100 en la casa del Lumbicí, y en la casa de la Senaín, ex Senaín. Esto realmente es gravísimo y yo creo que exige una inmediata investigación de las autoridades, porque serían platas del propio Estado. Otro líder, si es tan amable. Está Gustavo Baroja, en ese entonces era prefecto de Pichincha y ejercitaba gestiones a su cargo en La Fabril, en Hidalgo. Estos nombres uno se los puede mencionar porque están, digamos, comprobadamente establecidos ya en una especie de informe final de las indagaciones que también han realizado tanto la Presidencia de la República como el gobierno y otras entidades. En el orden privado y periodístico, la suya en primerísimo lugar. ¿Cómo ustedes han decidido que se determine la nominación de los investigadores Fernando y Cristian? ¿Cómo han decidido los tratemos o los ubiquemos los medios de comunicación? Como desde siempre, tenga la bondad, Fernando, para no caer en ningún tipo de errores. Sí, como siempre, nuestro trabajo lo hemos hecho como hicimos la primera entrega y la segunda. Hemos contrastado la información que hemos podido. Por ejemplo, en respuesta a lo que acaba de mencionar anoche la señora prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de que el nombre del representante que aparece en el informe de Rey Lácteos, que es el señor Segundo Wong, ella sale inmediatamente, igual Rafael Correa, a decir que Segundo Wong falleció. Pues sí, señora prefecta, sí, señor expresidente Correa, el señor Segundo Wong falleció, entiendo que el 2002, pero de quién se trata es de su hijo, que se llama igual, Rafael Segundo Wong Naranjo, que es el representante o el ejecutivo de la compañía Rey Lácteos, una conocida empresa de este país. La distorsión no le resultó a Correa ni a Paola Pavón, quiero entender. Para nada, o sea, creo que tienen muy malos asesores y están muy asustados. Es más, nosotros hemos logrado contrastar esa información, hemos conversado con varios empresarios quienes fueron visitados por Diego Espinosa, y Espinosa les llevaba incluso facturas, hasta 7 facturas de distintas empresas de papel que ellos creaban para que las contratistas entreguen el dinero y justifiquen en sus cuentas estas importantes cantidades. Lo propio, hemos ido al sitio, hemos hablado con varios vecinos del sector de la Brasil y Lucas Majano, y todos coinciden, todos sabían que la señora Pavón y el señor Baroja estaban ahí. Lo propio el señor Edwin Moreno, hermano del señor presidente, visitaba constantemente que era el centro de operaciones, de uno de los centros de operaciones de la campaña presidencial de Moreno y Glass. ¿Cuál es el asidero para mencionar, digamos, al hermano del señor presidente Lenín Moreno? ¿Cuál es la prueba concreta que ustedes tienen grupalmente? Él consta en el informe, su nombre consta en el informe. ¿En el informe de quién, perdón? En el informe Majano. En este informe que nos está dando a conocer. Por supuesto. Ya. ¿Nos puede complementar el informe Majano? ¿Qué más reúne? Por ejemplo, yo pienso que las empresas y montos de los aportes o aportantes, aquí tengo yo con B1 La Fabril, con B2 Hidalgo, y si quiere voy por las cantidades, qué mejor, para que usted me convalide. La Fabril aporta con $1.500.000, pero este es un descubrimiento también de otras investigaciones paralelas a las que ustedes han realizado. Esta, por ejemplo, yo no sé, los aportantes, ¿a quién pertenece esta información que reproduce el diario La Hora? Dicen B3 Ricosip Construcciones
$600,000. B4, Prefectura de los Ríos, $350,000. B5, Prefectura de Manabí, $800,000. Sinopec B6, internacional, seguramente es no creo que el banco, internacional. Sinopec Internacional me parece que es el nombre de una constructora, pero ahí le dejamos para que tenga la bondad, Fernando, de aclararnos. Secretaría de Inteligencia, esto es lo más desastroso, $1,500,000. La mismísima Secretaría de Inteligencia. Bueno sería que nos digan qué tiempos. Armilet, $320,000. Rey Lácteos, $120,000, son privados. La Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, $280,000. Y no tienen en este momento insumos para atender a su población en la mismísima Venezuela. Esto como comentario particular nuestro. Red Telesistema RTS, $600,000. VIP Cevipsa, $170,000. El Grupo Azul, tantas veces mencionado en este informe de aportes, se ubica con $80,000 y la Secretaría de la Reconstrucción con $350,000. Este momento nos informa desde los tres líderes, Fernando Villavicencio, los tres líderes con respecto a Baroja, a Paola Pavón y a Jorge Glass. Usted no es el vocero. Quiero decir, con este elemento, con este núcleo también de rescatadores de apoyos financieros tan significativos como los que estamos leyendo. Usted tiene la palabra, Fernando. Sí, para precisar algunos de los nombres. Tenga la bondad. Que aparecen ahí. En el caso de Sinopec, es esta famosa contratista china, que es vinculada a las grandes contratistas. En el momento actual es la empresa que lleva adelante el trabajo de operaciones en el bloque ITT. Ha tenido durante el gobierno de Correa privilegiados contratos. Esta es la empresa Sinopec. Por eso también se menciona en el informe Majano que con otras compañías petroleras ya se había recaudado la plata y que todo ello era realizado por Jorge Glass. Es decir, esto es un informe muy parcial. Esto significa que debe haber muchísimo dinero más que fue recaudado por otras fuentes para la campaña que estamos haciendo referencia. También aparece este pago de $600,000 que se lo endosa al grupo de medios controlado por el fantasma Ángel González. Y un elemento importante que hemos puesto en el reportaje son aquellos comunicados que aparecen en INA Papers, donde se señalan que en agosto del año 2016, el representante del diario El Comercio, del grupo del fantasma González, y el representante para América Latina de este emporio de medios de González, visitó a Lenín Moreno en Ginebra, y que quien fue el puente para llevar a estas personalidades a Ginebra fue el actual ministro de Telecomunicaciones y exsecretario de Comunicación, Andrés Michelena. Esta información también es importante, Gonzalo, y es también de subrayar el hecho de que pese a existir un informe de la Contraloría General del Estado que dispone la reversión de varias frecuencias pertenecientes al grupo del fantasma González, hasta la fecha, durante más de 2 años de gobierno de Lenín Moreno, ese informe no ha sido aplicado para hacer justicia. ¿Qué otros rescates personalmente a usted de últimos días o de últimas horas le llamaron la atención y la preocupación periodística, Fernando? Bueno, la presencia de exprefectos, ¿no? O de autoridades locales como Marco Troya, recuerden. Gobiernos seccionales y empresas públicas, seguramente. Sobre Marco Troya se habló mucho y incluso circuló un audio hace algunos meses, quizá un año atrás, donde se lo vinculaba con un supuesto pago de dinero para el ministerio, para acceder al cargo de ministro de Agricultura. Sobre ese caso, entiendo, hay una indagación previa abierta en la Fiscalía General del Estado.
los pagos que se han realizado por parte de compañías constructoras como Hidalgo, que ya aparece mencionada en el informe Arroz Verde 502, en el primer reporte nuestro, ahora también aparece, y esto es evidente, Gonzalo, el país sabe, el ministro actual de Obras Públicas es el señor Aurelio Hidalgo, quien es parte del grupo Hidalgo. También aparece otra empresa que se llama Ripconsip. Esta empresa es parte del grupo Hidalgo y tienen muchos contrastes en la provincia de Pichincha. Ya, ¿a usted le parece súper conveniente que estemos intercalando información o es la última vez que tenemos un espacio de su demandada atención de parte de los medios de comunicación o nos compromete una información adicional porque yo tengo también otras prioridades para esparcir la investigación, más que la investigación nuestra, la difusión de los resultados de investigaciones que en un paralelismo ciertamente heroico han realizado otros rectores, digamos, no de la opinión pública, porque no lo son, pero sí son fuentes informativas que se acercan a ejercitar una tarea verídica de reportar lo que ellos han encontrado. Esta partecita, Fernando, ¿a qué horas le podríamos más o menos molestar? Incluso con toda puntualidad para que usted oriente adecuadamente y diseñe su participación en los medios de comunicación colectiva esta mañana. Tan solicitado está usted y yo le agradezco mucho por esta primicia inicial que nos ha dado y que ya la hemos comentado con usted mismo en anteriores emisiones informativas. Pero hay cosas de última hora o reparos que tenga usted que hacer o agregados significativos que usted tenga que hacer y nosotros somos custodios de su buen nombre y de su gran trabajo, mi querido Fernando. Tenga la gentileza, ¿a qué horas le podría volver a molestar? Esto en interno para que no tengamos problema bajo ninguna circunstancia. Aquí hay que temer cualquier cosa. Un abrazo, Fernando. ¿Algo que quiera agregar, por favor? Ya cortó. Pero le podemos insistir, Berito, y con el perdón de nuestro invitado también de excepción. Mi hija Verónica, la mayor, está cumpliendo años en esta mañana y nos correspondió ejercitar esta tarea a los dos. Pero vaya nuestra felicitación. Enhorabuena y que Dios me la bendiga. Ok, perdone por esta interrupción, doctor Iván. El doctor Iván Granda Molina, ministro anticorrupción. El señor presidente le dice secretario anticorrupción. Yo tengo toda la sensación de que está cumpliendo un rol mucho más significativo que algunos secretarios de Estado o ministros de la República. Y entonces, doctor, con expectativa, le queremos solicitar que tenga la bondad de informarnos lo que nosotros ya anticipamos estos 2 días anteriores y que tienen que ver con una información por usted liderada, con el apoyo naturalmente de Dora, la doctora paisana suya, que le ha traído a una incursión investigativa, perdone por el término, no es muy apropiado para la misión de ustedes, pero es la primera vez que ella ha estado incursionando en estos menesteres, es lo que yo quiero darle fuerza. Y claro, porque la conveniencia de ustedes, del presidente de la República y la suya, ante este encargo del jefe del Estado, era buscar una persona de lo más adecuada, que tenga talante, mucho talento, conocimiento de causa de lo que ha logrado Dora desentrañar y que ha sido un verdadero motor y ejemplo para el sector público se descubra. Pero ya las investigaciones de Cristian y las investigaciones de Fernando estaban como adelantadas.
Allí hay ¿cómo podría decir? Entreveros en protagonismos que vale la pena que usted los atienda y los oriente a un resultado indagatorio también, a un buen trabajo realizado por ustedes desde esta Secretaría Anticorrupción, que fue iniciativa del señor presidente de la República y que para nosotros hizo muy bien en buscar su colaboración, su contribución, doctor Iván, y ubicarle justamente con la otra colaboradora que nos ha ofrecido primeros elementos que coinciden a plenitud con el anterior trabajo que ya visualizaron Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Esto nos consta porque aquí han estado ellos denotando lo que ustedes han logrado como confirmar. Pero la pregunta viene de esta manera. ¿Cuáles son los aspectos que no han sido mencionados en otras investigaciones, sin necesariamente señalar las de Fernando y la de Cristian? Pero usted se dejó monitorear por la verdad en la consecución de verdades no a medias, sino totales. ¿Usted se siente satisfecho de investigación o falta efectos de comprobación o de nuclear otros aspectos que están siendo indagados? Doctor Iván Granda, bienvenido, muy buenos días. El secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, para combinar visualizaciones de los investigadores exógenos al gobierno y del propio gobierno con Iván Granda. Tenga la bondad, Iván. Querido Gonzalo, muy buenos días. Un placer dirigirme a la audiencia de Radio Democracia. Sin duda, me sabrá disculpar por la voz, estoy un poco afónico. Tuvimos una actividad ayer en Guayaquil intensa, que tuvo que ver con la incautación de 15 bienes por cerca de $5 millones que se suman a los 13.5 millones de dólares que se recuperaron en el caso Telconet Topic Glass Rivera. Ya se suman 18 millones de dólares de recuperación que serán destinados, como lo ha dicho el presidente Lenín Moreno, a los jubilados y a la política pública social del país. En ese sentido, se trata, como usted podrá ver, de casas que se ubicaban en San Borondón, en Guayaquil, en Quito, en Orellana, que en el avalúo catastral tienen un valor aproximado de 5 millones. Ayer han sido puestas y se ha iniciado por parte de Nicolás Issa con la subasta de estos bienes, lo cual es importante. Yo creo que mucha Nicolás plata... Hijo, ¿no? Nicolás Hijo, así es. El funcionario de ustedes. Así es. ¿Qué papel cumple él para que entienda todo el auditorio? Él es el director nacional de Inmobiliar, que es la persona que está a cargo de los bienes del Estado. Inventariados. Todos los inventariados, todos los decomisados, los incautados, y en ese sentido, ayer él inició ya el proceso luego de que le entregamos varias información. Otra se tiene que recabar en los registros de la propiedad de Guayaquil, Esmeraldas de Orellana, pero en 3 meses se tendrán subastados 5 millones de dólares a favor del Estado ecuatoriano. Ya, pero ¿cuál es el álbum que usted nos va a demostrar ha sido localizado y bajo qué condiciones? Esos 5 millones pueden ser reducidos o ampliados. Pueden ser ampliados. Claro. Porque el avalúo catastral es de $4.560.000. Eso puede irse viendo semejantes propiedades. Yo también tengo por ahí unas fotografías que usted mismo nos envió, unas copias Xerox, viendo la calidad de las edificaciones. Y yo creo entender, doctor Iván Granda, que esas residencias ameritan mayor costo. Y ahora que el crecimiento de precios inmobiliarios en la segunda ciudad ecuatoriana, para muchos la primera ciudad urbana del país, por las características de su infraestructura. A ver si me ayuda, por favor, Flor. El doctor Granda le requiere este momento, por eso es que le pedí que no se mueva del estudio de transmisión. Tenga la bondad, el doctor le está solicitando su colaboración. Pégese una carrerita, tenga la bondad. Sí, a Flor le vamos a pedir que nos ayude mostrando las fotos a la ciudadanía. Son mansiones en San Borondón, en la provincia del Guayas. Son 7 entre casas, departamentos, terrenos, oficinas,
en la ciudad de Quito, en Pichincha, en Esmeraldas, que dan un monto total de cerca de 5 millones de dólares en el avalúo catastral. Esa uno. No, ¿la otra? Por Perdone, ejemplo, no le atendí. Por ejemplo, una casa que vale por el avalúo catastral, que todos sabemos en Quito y en el resto del país, que existe un avalúo catastral y un avalúo comercial. Siempre la ley habla de que este remate partirá en subasta desde el avalúo catastral. Entonces, una de las casas que se van a exponer próximamente, que se están planteando ya muy bien, está justamente transmitiéndose, es una casa que vale $1.110.000. Existe otro hogar, otra casa del señor Carlos Pareja Yanuseli que vale $1.018.000. Es el caso Petroecuador, Alex Bravo, donde estaba vinculado Vaquerizo y otros. ¿Dónde ha comprado con plata ajena Carlos esa vivienda? En San Borondón, en una de las urbanizaciones exclusivas de la provincia del Guayas. Estas 15 casas o 15 bienes van a subasta, ¿verdad, doctor? Sí, es una subasta pública en donde el mejor precio es el que gana. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, nosotros ¿Usted conocía cuándo? Nosotros conocimos hace un mes, corroboramos la información, porque toda información tiene que ser corroborada y sustentada desde la perspectiva jurisdiccional. Y en ese sentido lo que hicimos es notificar a Inmobiliar, llevar sentencias, establecer relaciones con los registros de la propiedad, plantear a Inmobiliar, a la fuerza pública, generar los procesos de incautación y decomiso, y una vez cumplidos estos requisitos, pues lo que ocurre es recuperar lo robado a través de subasta pública, como corresponde y como ha sido el compromiso del presidente Lenín Moreno Garcés. ¿Y se han cumplido con todas las exigencias de carácter legal? Y este momento son de absoluta propiedad de la nación, sí. Estas viviendas con las que buscaban beneficiarse por latrocinios, las personas que usted está indicando son las culpables de estas distorsiones en la hacienda pública. Tenga la bondad, doctor, lo que quiera usted continuar. ¿Qué más ustedes lograron todo este tiempo? Bueno, ¿y desde cuándo usted está... ¿Le nombraron a usted hace cuántos meses? Bueno, el 6 de febrero nos nombraron a nosotros, procedimos a la recuperación y sustanciación del caso Telconet Topic Glass Rivera, se dio la recuperación de 13.5 millones de dólares que ya están en las cuentas de Inmobiliar, hemos presentado varias denuncias a la Fiscalía, están corriendo su trámite correspondiente, porque nosotros somos absolutamente respetuosos de la institucionalidad ecuatoriana. Con el presidente Moreno hemos recuperado ese sistema de pesos y contrapesos, en donde la fiscal tiene que hacer su trabajo, la Contraloría el suyo, los jueces el suyo. Yo escuchaba la semana pasada, inclusive, y valga la aclaración, con el señor Stalin Raza, él planteaba y decía que nos hemos convertido nosotros en el Alexis Mera de esta administración. De ninguna manera, nosotros somos absolutamente respetuosos de las investigaciones procesales. ¿Por qué cree que le comparaban con Alexis Mera? Bueno, él dice que el secretario Iván Granda textual ha enviado oficios por escrito, exhortos al Consejo de la Judicatura para que fallen en contra de Espinel. Eso es intromisión, eso es lo que él planteó. Yo nunca soy afecto a los adjetivos calificativos, pero voy a hablar de la ignorancia como un sentido no de calificación, sino de desconocimiento de las cosas. No me ha perdido ninguna información el señor Raza, pero lo que hicimos es decirle al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que en el caso Espinel se estaba dilatando audiencia tras audiencia. No decíamos si es que el señor era culpable o inocente. Decíamos que se estaba dilatando para que se rompan los términos en cuanto a la duración de las prisiones preventivas, lo que podría ocasionar problemas en la administración de justicia. Justicia que tarda no es justicia. Yeah. Y lo que dijimos es en el exhorto, que usted sabe el significado en exhorto, parece que el señor Raza no, pero es básicamente decir una descripción fáctica de que se dieron 4 audiencias fallidas, de que hay una fiscal, Ivonne Proaño, que es la acusadora en este caso, que establece necesidades de viajar de Quito a Guayaquil 4 veces para que media hora antes le suspendan porque el señor se enfermó, porque la abogada se enfermó. Es la abogada que más se ha enfermado en Guayaquil. Entonces nosotros, en ese sentido, en el marco de nuestra condición y nuestro decreto ejecutivo,
que tampoco lo ha leído, señala que le corresponde a la Secretaría, en su artículo 2, realizar el seguimiento de las acciones en contra de los actos de corrupción cometidos en la administración pública. Dígame lo que me diga el señor Asa, nosotros actuamos con hechos y con resultados. Porque cuando se fuga a alguien es culpa del gobierno. No es verdad. Es porque los jueces y fiscales han creído en la excepcionalidad de una medida de prisión y el señor ha fugado. Pero no le corresponde al Ejecutivo seguirles a las personas que no tienen una orden de prisión. Eso correspondía a épocas pasadas. Los policías nacionales actúan en función de una orden de fiscal y juez, porque nos parece que eso es lo que corresponde. El exhorto es una sugerencia, es una figura utilizada en la administración pública que no es de obligatorio cumplimiento. Nosotros jamás hemos hecho acciones de llamar a un solo juez, nunca, jamás, jamás, Gonzalo. Desde su secretaría, aunque... Este gobierno no llama a los jueces. Eso dígalo. Este gobierno cree en la independencia judicial, que la señora fiscal general haga su trabajo. El señor presidente Moreno ha telefonado a ninguna judicatura, Por para supuesto, nada. Para nada. Eso es, a ninguna fiscal, dice usted. Esas prácticas se acabaron. Eso se ¿Quién acabó con el gobierno anterior. A los fiscales anteriores? Bueno, todos conocemos y ahí... O fiscales que siguen en este momento, eso es lo grave, porque ha permanecido el cáncer, no ha sido extirpado, y han permanecido los actores fundamentales de un ejercicio nefasto de la justicia ecuatoriana, tanto en investigación, léase fiscales, como en jueces que se han sentado encima de los procesos. Y si Diana Salazar, con el apoyo prácticamente de toda la gente, de toda la ciudadanía, que comenzamos creando conciencia, como usted en Cuenca, en materia de investigación, nosotros en Imbabura, a través de estos medios de comunicación, hemos sentado un exhorto social importantísimo de la provincia de Los Lagos, de nuestra tierra, para que tengan la bondad de pulsar también con optimismo la presencia de una fiscal imbabureña, no por su lugar de nacimiento, sino por los bienes adquiridos por ella en términos de ética y de moral pública. No sé qué le parezca a usted esta aclaración. Sí, a ver, usted se acordará que el 19 de octubre del 2013, por parte del señor Alexis Mera, hoy privado de la libertad, se planteó que cuando exista una acción de inconstitucionalidad o acción constitucional en contra del Estado, la persona o el juez que actúe en contra del Estado será destituido. Hay un oficio que ha estado siempre por ahí. Nosotros jamás hemos hecho eso. Nosotros lo que hacemos es, como marca nuestro mandato, es realizar el seguimiento de las acciones en contra de actos de corrupción cometidos por la administración pública y coordinar la cooperación con las distintas instituciones del gobierno, organismos de control, entidades judiciales y todas aquellas involucradas en la investigación. Nosotros hemos presentado varias denuncias. Muchas de esas no las voy a poder decir, estimado Gonzalo, claro, en este medio, porque están en indagación previa. Pero así actuamos, con resultados prácticos, fácticos, de hecho. ¿Y con determinadas por ejemplo, delicadezas también? Así es, respetando la presunción de inocencia. Pero yo no quiero meterme en lo personal, señor Raza. Yo le quisiera, ustedes le presentan como jurisconsulto, yo no creo que sea un jurisconsulto, con toda consideración. Él trabajó para Patricio Pazmiño, ya se sabrán las cosas que ha ocurrido también en esa corte. En ese sentido, yo doy más bien la vuelta a la página. Me parece que esas acciones injustificadas y pronunciamientos descriteriados lo que hacen es que tenga que venir y decirle, Gonzalo, no es así. Nosotros jamás hemos llamado a un juez. El órgano administrativo disciplinario del Consejo de la Judicatura es este. Nos preocupaba que el señor Espinel salga de la cárcel por la caducidad de la prisión preventiva, y en ese sentido siempre actuaremos con toda energía, convicción y demás. Nosotros este rato trabajamos ciertamente cooperando con la Administración de Justicia. Coincido con su criterio. Existe hoy una Corte Constitucional de primera, existe además una fiscal que se debe a los ecuatorianos, a la sociedad, a la Constitución y a la ley, que no obedece a ningún poder
ni fáctico, ni mucho menos de otra instancia del poder. Eso es lo que ha logrado el presidente Moreno en estos 2 años, lo impensable, recuperar la democracia, recuperar la posibilidad de que usted pueda decir lo que quiera, Gonzalo, que no sea perseguido por esto, que a usted no le digan qué es lo que tiene que decir o no decir, o que le manden boletas para generar procesos de, diríamos, corrección a una nota que usted, o un recurso, o un criterio de opinión. Yo digo, hay muchas cosas de opinión. La suya y la mía no van a coincidir. Y eso es el marco, por ejemplo, de hoy, lo que se está desarrollando, el Acuerdo Nacional 2030, que es cómo, entre los que pensamos distinto, construimos realidades distintas. Hoy, el día lunes, estuvimos con todas las organizaciones políticas, absolutamente todas, con los distintos poderes del Estado, hablando sobre democracia y institucionalidad, hablando de cómo debería pasar. Democracia y reforma institucional también. Así es, democracia, reforma institucional, la mesa que yo dirijo y presido. ¿Es parte del Acuerdo Nacional? Es parte del Acuerdo Nacional. ¿Instrucciones del presidente Moreno? Por supuesto, el presidente Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner ha planteado con claridad que el diálogo entre distintos es lo que hace un país distinto. Y en ese sentido, nosotros tenemos 2 criterios respecto de lo que ha ocurrido en la corrupción. Primero, la estructura criminal del gobierno anterior plantea 2 desafíos. El primero, superar leyes discrecionales, leyes de anomalía, leyes que permitieron acciones como, por ejemplo, la contratación a dedo, el giro específico de negocio, y que permitió que existan ciertamente la corrupción que existió en el gobierno anterior. Y la otra es una estructura institucional dependiente, diríamos, apéndice del Ejecutivo. Frente a eso, todos lo que estamos coincidiendo es que necesitamos, por ejemplo, una ley de extinción de dominio y recuperación de activos que permita recuperar lo robado de forma más adecuada. Aquello nosotros lo hemos venido reiterando y repitiendo cotidianamente, créame, desde hace un par de años, si no es mucho más, doctor Iván Granda. Sí, yo coincido. Ustedes en los ritmos sí se han equivocado o han sido exageradamente cuidadosos, porque las investigaciones privadas, corriéndose riesgos, se han anticipado. Claro que no es tarea de ustedes especular una circunstancia que todavía no tiene una adecuada comprobación, pero hubiéramos recuperado el dinero, no simplemente diciendo la recuperación del dinero es probable, es un poco complejo, ha dicho, bastante complejo, y de hecho es bastante complejo, pero no imposible. Usted dice una cosa. Dora Proaño es la que menciona y construye este eslogan prácticamente. Sí, se han robado mucho dinero, pero recuperar ese dinero es muy complejo. Así es que esperen nomás, le ha dicho a la población en determinadas voces o interpretaciones el gobierno de la República. Y eso me parece que fue un error. Los ritmos eran indispensables para que no acomoden las circunstancias como han ocurrido en otros episodios de desfalco al país, de robo a los dineros públicos de otras ocasiones en el mismísimo ejercicio correísta. Si no fuera por esto, en cambio, la parte positiva, la reivindicación, digamos, de lo que ha querido la ciudadanía se cumple por esfuerzo simultáneo de la investigación periodística, la que se ha corrido riesgos, y la de ustedes, a través de este organismo. Pero muy lento el organismo. ¿Qué le parece esta inculpación que le formulo con la mayor cordialidad y el mayor respeto, doctor Granda? No, yo respeto siempre su criterio, estimado Gonzalo. Usted ha sido una persona que ha transmitido valores a la sociedad por más de 20 años. Me parece que los criterios son diferentes, pero evidentemente son respetables. Nosotros más bien no coincidimos con el mismo por una sencilla razón. En 2 años el presidente Moreno ha hecho lo impensable. Recuperó la posibilidad de tener una institucionalidad. Nadie lo creía y se lo pudo hacer. Si es que se dice que eso es lento, pues yo no puedo coincidir. Que hoy tengamos una Corte Constitucional que ya no sea la Corte cervecera, la Corte de
de PCT era, o la corte que sus jueces estaban vinculados a temas de lavado de activos. No, tenemos hoy una corte de primera que hace y actúa en función de sus convicciones y de la Constitución. Tenemos una fiscal que actúa como corresponde, un defensor del pueblo, un defensor público, que darán muestras de que se deben a su institucionalidad y que fue gracias a una consulta popular que la planteó el presidente Lenín Moreno y que la siguió y que la procesó un héroe de la patria, que ya no está con nosotros, como es el doctor Julio César Trujillo. Entonces, en esa perspectiva, nosotros creemos que los contenidos en materia legal, en materia de institucionalidad, se van llenando. Y ese acuerdo nacional, ese nuevo diálogo de acciones que planteamos en contra de la lucha en contra de la corrupción, también tienen desafíos. No nos olvidemos que la ley de transparencia o anticorrupción presentada por el presidente Lenín Moreno estuvo en la Mesa de Justicia durante mucho tiempo. Claro, es que eran los mismos. Bueno, ahí había gente valiosa de distintas fuerzas políticas, pero la presidenta era la señora Guiñaga. ¿Qué nos podemos esperar de la señora Guiñaga? No trato de aludir a los mismos que otras visiones y observadores mencionan, que ustedes y los anteriores son los mismos. No es mi idea eso. Mi idea es que son los mismos los que están en este momento en bancadas, ¿no es cierto?, protegiendo precisamente esos latrocinios, disimulándolos con dilataciones inmensas, gigantescas. Entonces, ahí me parece que si la información del gobierno, o sea, del Ejecutivo, del presidente Moreno, a través de sus funcionarios, habría sido oportuna, gigantesca, contundente y rápida, hubiéramos detectado y hubiéramos presionado para que estas bancadas más bien vayan a descansar y vengan sus suplencias a abarrotar prácticamente, porque el voto equivocado de la gente nuevamente incidió en la construcción de una bancada gigantesca, igual que las otras anteriores, que no han permitido o que no han realizado incluso por obligación propia una investigación sobre los latrocinios perpetrados en contra de la plata del pueblo ecuatoriano. Vea lo que dijo el señor Stasi de la Torre. Stasi de la Torre, parte de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Me gustaría que le escuche, doctor Granda. Apuntó en esta radioemisora la importancia en la cooperación internacional para identificar bienes que fueron adquiridos con dinero de la corrupción. Hablando, por ejemplo, de los casos de corrupción de alto impacto, normalmente involucran más de un solo país y eso requiere una cooperación internacional, si sea para obtener la evidencia, cuentas bancarias o identificar bienes en otros países, porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, si puedes identificar si hay una casa en Londres, un departamento en Nueva York, es la forma que ustedes pueden conseguir los bienes que pueden ser incautizados. Pero eso requiere una cooperación internacional y por mi parte es mi contribución a la comisión es cómo nosotros podemos facilitar el intercambio de información. Es importante enfatizar el hecho de que la cooperación internacional requiere un nivel de confianza entre países y en ese sentido es importante, a mi juicio, que el gobierno de Ecuador está mostrando la importancia del combate contra la corrupción, porque si quieres cambiar información bancaria o inteligencia de un caso, los países tienen que confiar uno en el otro, que no se van a notificar el sospechoso, para que se puede fugarse y que la información tampoco va a fugar. Por eso nosotros queremos apoyar con asistencia técnica el aspecto de cooperación internacional. Convocada por ustedes justamente el estamento presidencial, le invitó a Stasi de la Torre, entre otros altos funcionarios de comisiones anticorrupción de connotación internacional, para que vengan y no dejen de sorprendernos con prácticas que han alentado esta tarea, que han conducido a una imitación adecuada a los tiempos y adecuada
al país donde están ejercitando, porque no es lo mismo Guatemala que esto que bien podríamos decir Guatepeor. El Ecuador se ha convertido en un escenario trágicamente superior en términos de audacia, diría yo, y de prácticas desmesuradas, hasta impensables, como suele decir nuestra gente ubicada en nuestras respectivas familias, en costumbres y en consejos que nos han proporcionado desde niños. Impensables prácticas que han venido a ejecutarse en nuestro país. Pero usted le acaba de escuchar, Estesy de la Torre es parte de una comisión internacional de lucha contra la corrupción que ustedes le invitaron a un congreso o alguna otra. Ella es parte del Comité de Expertos Internacionales de Lucha en contra de la Corrupción. ¿Que están asesorando al gobierno del presidente Moreno? No, más que al presidente del gobierno de Moreno, a la institucionalidad ecuatoriana. Por ejemplo, Estesy de la Torre estuvo vinculada al caso Odebrecht, es fiscal del caso Lavallato en los Estados Unidos, fue parte del Departamento de Justicia norteamericano y trabaja para ONU, hoy una de las expertas internacionales, está aquí en el Ecuador de esta semana trabajando con varias instancias de los distintos poderes del Estado. Yo no me he reunido porque nos parece que esas condiciones de apoyo tienen que ser desde la lógica de la independencia. Ok, hay una pregunta o repregunta que me parece importante que usted esclarezca. Ajá. Muchísima gente cuando nosotros anunciamos es que la comisión por mensaje informativo de Dora Ordóñez, su viceministra, su vicesecretaria o su subsecretaria, digamos, para hablar con propiedad, Dora Ordóñez, su colaboradora más importante, le decía al país que la subsecretaria anticorrupción tiene la idea de generar una lista blanca de empresas contratistas. Esto lo hacían ustedes precisamente porque se generaba un ambiente muy adverso para todas las empresas privadas que contrataban con el Estado o sí, que han venido contratando con el Estado. Esto tiene de alguna manera una importancia... Es muy importante. Superior este momento. Sí. Escuchemos a su colaboradora. Por supuesto. La Secretaría Anticorrupción y por ende la Presidencia de la República lo que quieren es que en el Ecuador por fin empecemos a hablar de honestidad en el servicio público, pero también en el sector privado. Usted escuchará en los últimos casos y denuncias que se han hecho públicos a través de periodismo de investigación, hay empresas multinacionales y también nacionales involucradas en casos de corrupción. Una de las metodologías, por ejemplo, que ayer la conversábamos extraoficialmente con los miembros de la comisión, es, por ejemplo, generar una lista blanca de empresas contratistas del Estado. Es decir, que pasen por un proceso previo de selección en donde el mecanismo lo definirá la comisión de expertos. Esa será una recomendación, entiendo yo, para que cuando se genere contratación pública, que es en donde mayormente existen actos de corrupción, estas empresas que son las oferentes tengan la capacidad de hacerlo con prácticas honestas. Hacia allá queremos ir. No es imposible, ha pasado en otros países, pero obviamente requiere el esfuerzo y la confluencia de no solo el sector privado, sino también el público y en general la ciudadanía. Esto es lo que mencionaba Dora Ordóñez. Hay también el siguiente mensaje informativo, que no sé cómo ubicarlo o insertarlo, doctor Randa, pero esto le puede permitir a usted ensayar un esclarecimiento mucho más globalizado. Aquí dice: gobierno pide a la Corte Constitucional revisar artículo del COI, del Código Penal. La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción formuló este pedido al gobierno. La petición fue planteada. No, usted es el que plantea esta solicitud a conocimiento y a disposición de qué organismo internacional, porque aquí dice: el secretario anticorrupción del gobierno, Iván Granda, solicitó mediante amicus curiae
a la Corte. Esto es un recurso que estamos utilizando recientemente. Le hemos utilizado, pero no perseverantemente, diríamos. Usted le ha utilizado atinadamente. El amicus curiae, ¿en qué consiste? Consta en nuestra normatividad constitucional a la Corte Constitucional para que analice la inconstitucionalidad parcial. Híjoles, ahí sí que nos ponemos a pensar. Usted dice, hay una inconstitucionalidad parcial del último inciso del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal. El Código Integral Penal está aquí. Si me das ubicando, Flor, el artículo número, facilito, el artículo número, ¿ya lo dije? 581. 581, si son tan amables. ¿Cómo nos van a dejar solos, por favor? Tenemos aquí... Aprovechemos, estimado Gonzalo, porque me ha hecho muchas preguntas que no le he podido responder. Y yo estaba preparando las respuestas. Usted me planteaba que han existido cosas que han ido demasiado lento. Yo quiero manifestarle a la ciudadanía de Quito que hay un caso llamado Telconet Topic Glass Rivera que permitió la recuperación de 13 millones. Ayer los otros 5 millones del caso Petroecuador. Hemos presentado denuncias por el caso OAS. Hemos presentado impulsos sobre el tema Odebrecht. Este es el momento se encuentra la serie Schindler. No plausible, pero ¿cuánta plata hubiéramos recogido si cumplíamos con mayor diligencia esta fase de recuperación? Sí, no diciendo sí, es muy difícil, sí, es muy complejo. Si me permite, ningún gobierno antes, yo no me acuerdo al menos, ha recuperado $1. Nosotros llevamos 18. Si bien es poco frente a todo lo que se llevaron, pero sabemos ¿Cuánto se llevaron? Quisiera saber el país. Bueno, varias cifras son plantean... miles de millones. Miles de millones de dólares. Nosotros, como hemos dicho, si bien es poco, pero existe una voluntad política férrea, real del presidente para que eso ocurra. Hemos presentado una denuncia por el tema OAS, impulso sobre el tema Yachay, creamos la Comisión de Expertos Internacionales con Independencia y Autonomía, cuya Secretaría Técnica es el ONUD. Y hoy quiero decirle que tenemos un gran desafío. A partir del 14 de mayo, que fue la fecha en la que se lanzaba el Acuerdo Nacional, se plantearon varias cosas como, por ejemplo, en estas discusiones con todas las bancadas, yo creo que tenemos una asamblea distinta, una asamblea que va a intentar generar una agenda legislativa en contra de la corrupción. He conversado con César Litardo, con Jimena Peña, hemos conversado con el Ejecutivo y se vienen leyes importantes como la Ley de Recuperación de Activos y Extinción de Dominio que tendrá estándares internacionales. Se avecina una reforma al Código de la Democracia frente al tema de financiamiento de partidos, reformas al Código Integral Penal y Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, reformas que van de las sugerencias de la Convención de Naciones Unidas en contra del delito y en contra de la corrupción, que plantean varios desafíos. Hay criterios del GAFI que se tienen que cumplir y eso es lo que estamos haciendo. Y sin duda, algo que usted ha planteado con mucha propiedad, y lo que decía Dora Ordóñez, mi viceministra, las acciones en función de prevenir que nunca más ocurra temas de corrupción, ISOs antisoborno, procesos con OCDE que vinculen las unidades de integridad ética para el manejo de lo público, no solo en el Ejecutivo, también en las prefecturas, en las alcaldías, y creo que eso es vital para la construcción de un mejor país, de un mejor gobierno, de una profundización, de una mejor democracia, para que la gente diga la política puede transformar las realidades de la gente. Pero son legislaciones preventivas. Se requería de legislaciones más audaces, si cabe el término, así no haya intervenido el Congreso Nacional porque no les convenía intervenir, porque ahí estaban enredados algunos nombres y apellidos y algunos estamentos camerales que no ofrecían pues diligencia para que salgan sus propósitos bien librados de un trámite indispensable de carácter constitucional y legal, ¿no? Perdone que le insista. Existen 19 iniciativas normativas respecto de los temas a los cuales le he hablado: extinción de dominio, recuperación de activos, proteger a testigos, proteger al denunciante. Lo importante del 581, que son las formas de conocer la infracción penal que han perpetrado. Así es. Entonces, por eso nosotros decimos tenemos que tener un discurso en donde
inclusive con los que piensan distinto, tengamos mínimos acuerdos. Como país por que ejemplo, hemos sacado del 581. Solo si me permite acabar esta idea que es fundamental. Hoy con la Mesa de Justicia está planteado un diálogo sobre lo que le conviene al país de legislación de lucha en contra de la corrupción. Y creo que eso va a pasar. Yo creo que los tiempos y los momentos políticos plantean un acuerdo nacional en donde quepamos todos, Gonzalo, quepamos todos en un proceso en el cual se establezcan las diferencias y con ellas construyamos un mejor país, una agenda legislativa conjunta, donde todas las visiones estén expuestas. Vamos al tema del amicus curiae. ¿Qué es un amicus curiae? Es un amigo del proceso. Nosotros planteamos, frente a lo que vemos... Un compañero estratégico del proceso indagatorio. Así es. Y ahí hemos coincidido en visiones, muchas veces hemos planteado que existen problemas en cuanto a la caducidad, por ejemplo, de los 180 días que tiene la Contraloría para hacer un examen. Artículo 26. Exactamente. Nosotros hemos planteado que eso es inconstitucional porque no corresponde a lo que dice la Constitución de que los delitos de peculado, por ejemplo, son imprescriptibles. Por tanto, no pueden caducar. Creo que sí hay que darle un plazo para que dé estabilidad jurídica y que respete los derechos del funcionario público investigado, pero es un plazo que puede ser, que los 180 días nos parece que es... Pero son herramientas de dilación que incluso han ido a parar en un evitar vacío, digamos, en más bien concretar vacíos legales para que el premio o castigo no se cumplan. Bueno, nosotros lo que hemos planteado es algo que corrija la estructura de que esos informes, por ejemplo, no caduquen en 180 días. Nosotros planteamos que sea de un año. ¿A qué normas? Sí, eso es lo que le decía. Explicaba a la ciudadanía y a usted que hoy el artículo plantea que existe 180 días para que caduque el plazo en el cual se tiene que hacer un examen. Si es que pasa ese tiempo, pues no se podría hacer una acción de control o continuar con la acción de control. Nos parece que eso está mal, que estructuralmente no está acorde a la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Hemos coincidido con Pablo Celi, que es el Contralor General del Estado, y hemos planteado que eso es inconstitucional y que la Corte lo tenga que decidir. Será la Corte la que analice en el contexto las condiciones del caso y sobre todo la pertinencia de buscar establecer un plazo más grande o eliminar ese criterio. Usted tiene obligaciones casi inmediatas y urgentes. Así es, Gonzalo. Le ruego encarecidamente, doctor Randa. Por supuesto, dígame. Que tenga la gentileza de mencionarle a la colectividad una especie de desafío, compromiso que tenga el gobierno del señor presidente Moreno, para que todas las revelaciones atraviesen también por el Palacio Cameral, por el Palacio Legislativo, por el Palacio aparentemente fiscalizador, no cómplice. Esta es la parte labrada y muy controversial, digamos. Hay nuevos documentos vinculados al caso Arroz Verde que señalan un esquema de aportes a la campaña presidencial, pruebas al instante. Y eso del 2017, no solamente del 2013, sino del 2017. Es para el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Los encargados de la recaudación eran nombres reconocidos nombres muy reconocidos del correísmo. Dice la nota premisa: la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, rechaza esa vinculación en este caso. Como usted es el secretario anticorrupción, tiene que ubicar en el sitio que tiene que ubicarle a la prefecta de Pichincha que dijo esto. A ver. Es del 5. Lo digo de manera contundente y enfática. Yo no fui responsable financiera de la campaña electoral del señor Lenín Moreno. Creo que estamos en una nueva etapa de persecuciones. Esta fue la sede de compromiso social. Pero además, sí, no conozco las casas, por lo tanto, como lo he señalado, estableceré las acciones legales del caso y por si acaso la Fiscalía se preocupe, no tiene que emitir actos urgentes. Aquí estoy, porque defenderé mi honra, defenderé mi nombre,
defenderé mi inocencia. Esto de culparse entre correístas y respetuosamente morenistas, como calificamos al colectivo de gente que trabaja con el presidente de la República en este momento, ¿a usted le parece que es una réplica malintencionada, diríamos hasta grotesca, después de todo lo que ha ocurrido? Y el presidente Moreno, ¿qué nos dirá en cuestión de muy pocas horas a los ecuatorianos? Si piensa el presidente intervenir, no sé si le haya notificado a usted algún hecho que en defensa de su honor él esté predispuesto a realizar un enfrentamiento con la colectividad. Eso es lo que este momento... El presidente, y con los periodistas, y con los periodistas. El presidente Lenín Moreno tiene que gobernar el país. Con el ejemplo. Así es, como siempre lo ha hecho. Como en muchos casos, como muchas informaciones que vienen de portales, de notas periodísticas, de Twitter, de mensajes de WhatsApp, muchas veces tienen que ser corroboradas. Y yo creo que frente a este tema, lo que siempre hemos dicho es que se investigue lo que se tenga que investigar. Lo que hay en los portales no son pruebas, son elementos que tienen que ser corroborados en el marco de una investigación penal. La dueña de la acción penal es la Fiscalía General del Estado y corresponde a ellos tomar las acciones que se crean del caso. En este tema existen personas que supuestamente, digo supuestamente porque todo esto tiene que ser corroborado, empresas privadas que tendrán que pronunciarse, responsables de los partidos políticos que tendrán que dar una respuesta, y sobre todo, me parece que en ese sentido es el órgano de investigación, la Fiscalía, la que tenga que tomar las acciones que consideren del caso. Nosotros, desde la Secretaría Anticorrupción, siempre ante el pedido de la Fiscalía, que lo han hecho varios, facilitaremos toda la información que sea del caso, porque nunca le tememos a la verdad. Nosotros tenemos un rol dentro del Estado, ese rol es darle resultados a la ciudadanía, que es lo que nosotros hemos hecho. Solo tengo que decir un solo criterio, desde la perspectiva de opinión. El presidente de la República no es el responsable de ningún candidato, creo yo, no es el responsable ni conoce los gastos de campaña. Habrá que preguntarle al financiero, habrá que preguntarle a los responsables para que efectivamente le puedan dilucidar una información que todavía no ha sido corroborada. En mi caso la he leído. Se corroborará y tendremos un criterio al respecto. Pero como hemos dicho, en un Estado democrático, en donde la institucionalidad tiene que salir avante, en donde hemos hecho todo para que tenga independencia de poderes, corresponde a la institucionalidad investigar lo que se tenga que investigar. En este caso, en esta investigación de este portal o en todos los que también existen en todas estas semanas y en todos los meses que estén por venir. En términos, la última pregunta, señor secretario. La última, Gonzalo, porque última. Si no, la otra radio no me espera. Tenga la gentileza. Mire usted, me pone en competencia y yo no tengo ninguna intención. No, acá vengo con todo cariño, Gonzalo. Acá vengo con todo cariño, Gonzalo. Vea, doctor. En este momento lo que necesita conocer el país enfáticamente es lo siguiente. Le ocultaron al señor presidente Moreno prácticas deshonestas que venían realizando en conjugación con la campaña electoral de los años 13, pero mucho más del año 17. Los señores que hicieron verdaderamente el binomio corruptor y corrompido, el binomio constituido por Correa y Glass, le mintieron al presidente Moreno, le ocultaron trafacías, le ocultaron temas de detalle que el señor presidente recién, él también está enterándose. Tenía dudas, sospechas, algo le transmitió a usted, francamente,
pero le pidió encarecidamente que le aclare esta circunstancia por el que está atravesando y que la aclare frente al país. Por eso le decía hace un momento, el presidente está dispuesto a salir al aire a poner el dedo donde tenga que poner, es decir, en las dos llagas que le acabo de mencionar. Mire, como hemos dicho, el presidente, yo no puedo hablar por el presidente, pero las prácticas de nuestro gobierno dicen que se investigue lo que se tenga que investigar. El presidente, como suele suceder con la mayoría de candidatos La escuela transparente practica el presidente Moreno. Por supuesto, siempre lo ha hecho. Y en ese sentido, el presidente, como le decía, tengo dos líneas para responderle en este caso, si me permite. Investigar lo que se tenga que investigar por parte de las autoridades competentes. Que las personas que están siendo involucradas en una información periodística no probatoria, respondan como tengan que responder. Empresas privadas, bienes públicos, dineros públicos, políticos. Pero sobre todo quiero decirle algo. El presidente, como suele suceder con la mayoría de candidatos en un proceso, nunca fue el responsable de la campaña, menos todavía de la tesorería. Mal podría conocer ningún detalle. Y por eso me parece que hay que abrir todo lo que se tenga que abrir para que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Nada va a detener por instrucción el señor presidente. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará, no son las prácticas de este gobierno. Pero entonces se dejó engañar. No voy a calificar eso, yo he respondido como tengo que responder, Gonzalo. Esas son las dos líneas que yo le planteo. No he podido corroborar nada de lo que se dice en este portal, ni en muchos otros. ¿Pero qué piensa el señor presidente de las inconductas de Correa y de Glass? Bueno, el presidente ha sido súper claro y él lo ha planteado con absoluta convicción y él lo ha dicho en las distintas comunicaciones, en los distintos contactos con los medios de comunicación que están expuestos y que usted puede corroborar en los distintos portales digitales, medios de comunicación, canales de televisión, preguntas o entrevistas de radio. Le agradezco mucho por su generosa presencia esta mañana. Están esperándole. Bueno, apúrese. Gracias. Bueno. Señoras y señores, vamos con el número 6, mi querido Milton. Aquí Pamela Martínez hace revelaciones hechas por otros ex asesores de Rafael Correa, y esto es lo que le quise hacer escuchar, pero no me permitió el tiempo. En el proceso que enfrenta por cohecho, involucra no solo a Alexis Mera. Martínez revela, esto es de reciente o de recién, Martínez revela que Jorge Glass era pieza clave en el manejo del dinero de Odebrecht y que Correa desconfiaba de la honestidad de Ricardo Patiño. Esta es una nota del compañero de Teleamazonas, Fausto Yepes. La versión de la ex asesora del presidente Rafael Correa no solo envuelve al exmandatario en la gestión irregular de recursos para las campañas electorales. Pamela Martínez cuenta que todo fue en 2013, año en que la plata llegaba en sobres y que Correa lo sabía. Es así que Pamela Martínez relata que en su condición de asesora presidencial y persona de confianza de Rafael Correa, recibió la disposición directamente del primer mandatario de tramitar desde su oficina unos pagos urgentes. La advertencia se hizo efectiva pocos días después. Martínez relata que recibió en su oficina sobres con dinero. La oficina queda a pocos metros de la presidencia de la República. Recuerda que Alexis Mera tuvo participación protagónica en esta trama cuando llegó a su oficina. La presencia del doctor Mera en mi despacho causó sorpresa en todo el edificio, ya que no era usual que el secretario jurídico vaya a ese edificio donde estaban las oficinas de los asesores presidenciales y otras oficinas. Dice que pensó que se trataba de una confusión y consultó directamente con Correa. El presidente le dijo que el tema lo trate con Jorge Glass. Tenía disposición del presidente de la República de pedirme dinero toda vez que él tenía que hacer unos pagos urgentes e importantes. Dice que pensó que se trataba de una confusión y consultó directamente con Correa. El presidente le dijo que el tema lo trate con Jorge Glass. La respuesta que me dio Jorge Glass fue que irían a dejar unos sobres en los siguientes días y que yo de inmediato tenía que entregarle al doctor Mera.
Llegó un señor que se identificó como Gerardo de Souza, que tiempo después me enteré que era funcionario de Odebrecht. Él me entregó unos sobres con dinero y yo de inmediato llamé a la extensión de Alexis Mera, quien envió un asesor del apellido Espinosa, Pedro Espinosa. Espinosa, en efecto, fue funcionario de presidencia. No obstante, Martínez también habla del manejo de dinero para la campaña. Y allí, Pamela Martínez cuenta que al presidente Rafael Correa le habían surgido dudas sobre reportes de gastos de campaña que le habían hecho en esa época Ricardo Patiño. Entonces la decisión fue dar el dinero a otra de las personas de confianza de Rafael Correa y de Alianza País. Yo tenía que darle a la persona que me indicaba en esa época la directora provincial de Alianza País en Guayaquil. Era María de Los Ángeles Duarte. En esa ocasión recibí los sobres con dinero del señor Pedro Verduga, representante de Equitexa, y se los entregué al señor Yamil Masud, quien fue a nombre de la arquitecta María de Los Ángeles Duarte. Lo cierto es que en la versión que rindió Pamela Martínez ante la Fiscalía reconoce que le podría traer problemas por el poder de los implicados en este caso y por ello advierte. Al conocer que el doctor Mera ha sido detenido, yo lo considero a él una persona muy peligrosa y yo temo por mi vida y por la de los miembros de mi familia. De ahí que se le ha dado protección especial y no se descarta que entregue nuevos detalles del movimiento de dinero que Alianza País lo manejaba en sobres, con mensajeros y sin registro. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Nuevos documentos vinculados al caso Arroz Verde señalan un esquema de aportes para la campaña presidencial del 2017. Esto es para el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Los encargados de la recaudación eran nombres reconocidos del correísmo. La actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, rechazó su vinculación en el caso. Esto ya los hicimos escuchar anteriormente. Pero la Asamblea Nacional, esto es importante de este momento, el desafío gigante que tiene la Asamblea Nacional. Su vicepresidente está a este momento en línea telefónica con nosotros. Les rogaría... el vicepresidente de la Asamblea Anticorrupción de la Asamblea. La Asamblea Nacional intentará nuevamente este día tratar el caso Arroz Verde. La resolución que esperan aprobar establece que la Comisión de Fiscalización investigue el caso, que tiene nuevas denuncias. Esto anota Andrea Samaniego en el número 5 de nuestro recurso de audio que lo tenemos preparado para todos ustedes, señoras y señores. ¿Qué van a hacer o qué espera la Asamblea a este momento? El Pleno de la Asamblea aspira a analizar el caso Arroz Verde esta semana. El proyecto de Yanine Cruz será puesto a votación para dar paso a la investigación de este caso que ya ha puesto a exfuncionarios tras las rejas. No es que recibieron $1,000, sino millones de dólares y se tiene que dar un análisis políticamente, obviamente, porque no podemos nosotros dejar de criticar a estos actores políticos. El caso se revive en el legislativo tras la nueva publicación del portal La Fuente, donde se señala que una parte de los aportes para la campaña de 2017 salieron de la recaudación del terremoto y también de varios millones entregados por empresas privadas nacionales e internacionales para supuestamente beneficiarse de contratos. Empresa Odebrecht una vez señala firmar el contrato para poder dar el aporte a campaña. Entonces son temas que sí nos preocupan porque asumieron un compromiso en contratación que ni siquiera se pudo respetar la contratación, no hay obras y se llevaron el dinero. Es inaceptable desde todo punto de vista que el dinero que estaba destinado para mitigar todos estos daños y para ayudar a las personas que se quedaron sin su vivienda, sin sus bienes, se hayan utilizado, se hayan malversado en temas de campaña electoral. En la investigación también se señalan los nombres de Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, y de Paola Pavón, actual prefecta de Pichincha. Incluso, como ustedes saben, se conoce que hay hasta un asambleísta, exasambleístas, los maridos, las esposas. Esto ya ha sobrepasado el Arroz Verde, es un chaulafán. Los asambleístas llegaron a un acuerdo para que sea la Comisión de Fiscalización la que lleve adelante esta investigación. Llamar a todos los
funcionarios que están involucrados en el tema, además a los denunciantes. Mi gran temor es que la Comisión de Fiscalización nuevamente es un anexo del gobierno. También se llamarán a varias instituciones y esperan hacerlo al Consejo Nacional Electoral para conocer sobre los controles a las organizaciones políticas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Vamos a conocer las prácticas y el ejercicio de fiscalización o de continuación investigativa que va a realizar y a protagonizar la Cámara que ustedes eligieron, lamentablemente, el Congreso de la República. Señoras y señores, volvemos después de breves instantes. Hay ciudadanos que nos representan en el Parlamento ecuatoriano con mucho derecho y mucha tradición. Uno de ellos es el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción, Eliseo Azuero. Inicio de espacio promocional y publicitario.